Bueno, desde ya muchísimas gracias y buenas tardes a todos, a todas por acercarse a un nuevo encuentro de este ciclo de charlas que hemos denominado La pandemia y su impacto en la conservación. Este ciclo es organizado en forma conjunta entre la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y la Dirección de Gestión Sustentable de la UNLP. ¿Cuáles han sido algunas de las, digamos, de las preguntas por las cuales surgió este ciclo? Era si la crisis sanitaria mundial que estamos atravesando es consecuencia digamos, ha sido influenciada o tiene relación con el cambio climático, con la deforestación, con la pérdida de biodiversidad, con los usos que se le da a los recursos naturales, con la pérdida de la biodiversidad, que alteran de algún modo también nuestra calidad de vida. Entonces, en estas preguntas que nos estamos haciendo, que nos hemos hecho, hemos invitado a distintos actores, a distintos investigadores, para poder abordar estas temáticas y poder dar algún tipo de respuesta en forma conjunta. Así que le voy a dar la palabra a Marisa para que pueda presentar a Marcela Orozco y desde ya nuestro agradecimiento por la participación. Así que, bueno. Bueno, gracias. Gracias, Ana, y gracias a todos por sumarse a esta convocatoria y gracias, Marcela, por tu participación en esto. Marcela Orozco es veterinaria y es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del CONICET en el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de la UBA y desarrolla su actividad de investigación científica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En el 99 ya empezó con la actividad profesional, trabajando en varios proyectos dedicados a la conservación, concentrándose en lo que es la medicina, el manejo y la reproducción de especies silvestres en Argentina. Con los años se fue especializando en el concepto de ecoepidemiología de enfermedades. Actualmente lidera un grupo de investigación en salud de los ecosistemas, que es un poco el tema que nos está proponiendo, y sus trabajos consideran lo que es la salud dentro de un complejo contexto ecológico, proponiendo una visión integradora de la salud humana, la salud animal y la salud de los ambientes, en el marco de este nuevo concepto que es una salud o One Health. Así que bueno, los dejo con Marcela para que nos hable de este trabajo tan interesante que está desarrollando. Y muchísimas gracias por participar. Les cuento a todos los participantes que está abierto el chat para que hagan preguntas a Marcela, lo que quieran comentarle. Cuando termine ella con su charla, las vamos a leer para que ella las vaya respondiendo. Así que, sin más, los dejo con Marcela para que ella pueda hacer su exposición. Bueno, muchas gracias. Aprovecho para agradecerles a todos y a todas por estar acá y también a la Secretaría de Extensión de la Universidad por haberme invitado. Bueno, como les comentaba Marisa, yo trabajo hace bastantes años en este enfoque de una salud y bueno, justamente en este momento de la vida nos toca este nuevo desafío, ¿verdad? Así que bueno, les pido perdón por el tema de la cámara, veo que estamos complicados, no, si bien está prendida, no aparezco, así que bueno, por lo menos me escuchan. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio a mi presentación y ahí sí, como yo ya dejo de verlos, les pido que me indiquen si se ve bien. Ahí voy a compartir. Cuando vean la pantalla de inicio. Se ve perfecto, ¿eh? Bueno, entonces vamos a dar lugar al comienzo de esta charla. Como les contaba Marisa, vamos a hablar un poco sobre
los coronavirus emergentes, pero hoy vamos a hablar de los coronavirus, pero desde el punto de vista de la fauna silvestre, ¿no? Eh, como todos estamos atravesando este momento tan especial, a veces nos olvidamos un poco en algún punto de cuál es el origen o cuáles son los impulsores de algunas enfermedades. Y esto es un poco una llamada de atención para repensar lo que decíamos al principio de la pandemia, ¿no? Lo primero que nos preguntábamos, bueno, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo esto puede influenciar en la vida de las personas, pero también de la fauna silvestre? Entonces, bueno, esta charla es un poco una invitación a pensar este aspecto de la pandemia. Em, como todos saben, el impacto que realizamos los humanos sobre los ecosistemas altera el equilibrio en que los ecosistemas existen. Y eso lleva a facilitar de algún modo las condiciones para que algunas enfermedades se transmitan o aparezcan o se propaguen más fácilmente. Este, esta situación se denomina emergencia o surgimiento de patógenos, ¿sí? Se dan determinadas condiciones en los ambientes naturales modificados que generan entonces que ciertos patógenos que antes circulaban casi exclusivamente en entornos silvestres aparezcan, se acerquen, emerjan, ¿sí? Y estén más cerca de las personas. Bueno, como todos saben, existen patógenos que son específicos de la especie humana. También existen otros patógenos que se transmiten entre fauna silvestre, algunos específicos de ciertas especies, otros que van pasando entre una especie y la otra. Y todos saben que la transmisión de patógenos desde los animales a las personas se denomina zoonosis. Ahora, fíjense esto, el 60% de todas las enfermedades humanas son zoonosis y el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonosis. Fíjense qué importancia tienen entonces las zoonosis en la salud de las personas. Muchas veces están desatendidas, ¿no? Sin embargo, la transmisión puede ocurrir en sentido inverso, lo que se denomina zoonosis inversa o antropozoonosis. Es decir, que los patógenos, algunos de ellos que tengan esa capacidad de transmisión, se transmitan desde los humanos hacia los animales. Y acá es donde nos vamos a parar para conversar en esta presentación. La transmisión puede realizarse de manera directa o puede estar mediada por vectores, que pueden ser vectores mecánicos o pueden ser artrópodos. Las enfermedades emergentes, entonces, se consideran nuevas amenazas para hospedadores susceptibles. Los hospedadores susceptibles podemos ser nosotros, pero también puede ser la fauna silvestre. Y entonces por eso se considera que las enfermedades emergentes son amenazas para la conservación de la biodiversidad y de la salud de las personas. Nos preguntábamos cuando empezó la pandemia, bueno, ¿cómo surge el coronavirus? Y entonces ahí empezamos a pensar algo que ya veníamos diciendo, ¿no? Que es que el daño antrópico en los ecosistemas impulsa la transmisión de ciertos patógenos. Y hoy por hoy ya tenemos muy en claro cuáles son esos impulsores antropogénicos de la emergencia y emergencia de patógenos. En primer lugar, la deforestación y los cambios en el uso de la tierra. Todo esto genera ambientes de interfaz donde los humanos están en un contacto más estrecho con la fauna silvestre, que a su vez ha perdido sus hábitats y entonces es más susceptible y más vulnerable a ciertos patógenos. Por otro lado, otro escenario de transmisión frecuente asociado con los impulsores antropogénicos es el comercio ilegal o poco regulado de la fauna silvestre. Básicamente, animales silvestres que han sido obtenidos a partir de ambientes naturales o que incluso se crían en ambientes silvestres, pueden ser entonces de alguna manera el origen de ciertos patógenos emergentes, por cuestiones que vamos a ver más adelante.
Por otro lado, la resistencia antimicrobiana, bueno, si hay veterinarios y médicos en este auditorio, saben perfectamente que el uso indiscriminado de los antibióticos genera resistencia antimicrobiana y eso termina de alguna manera afectando nuestra propia conservación. Por otro lado, algunas cuestiones en torno al cambio climático, que también está asociado con las actividades de las personas, que genera altísimas modificaciones en torno a las temperaturas, la humedad, las condiciones ambientales, ¿no? Lógicamente que especialmente en aquellas enfermedades que son transmitidas por vectores, se ven muy propiciadas. En el centro tenemos la agricultura y la ganadería, que está íntimamente asociada a los cambios en el uso de la tierra de los que hablábamos al principio. Entonces, como les decía, estas situaciones generan nuevos ambientes de interfaz. Interfaz en áreas naturales, como esta que estamos viendo en esta foto, donde estamos viendo, por ejemplo, un área deforestada para uso de la madera, en este caso, o áreas de interfaz en ambientes artificiales, por ejemplo, como estos comercios o mercados húmedos en China, donde se comercializa una gran cantidad de fauna silvestre. Todas estas áreas de interfaz generan entonces las condiciones para que algunos patógenos sean capaces de atravesar la barrera entre especies. Este gráfico me gusta mucho porque nos permite ilustrar un poco cómo ocurre la transmisión habitualmente. Miren, lo que ven abajo, esas curvas en rosa clarito, es la transmisión que ocurre frecuentemente en ambientes naturales, ¿sí? Son los ciclos silvestres de transmisión, básicamente. A partir de esta fauna silvestre pueden ocurrir spillovers o saltos zoonóticos o no zoonóticos, ¿sí? O sea, surgimiento de patógenos que atraviesan la barrera entre especies. Esos spillovers pueden ocurrir directamente hacia los humanos, como pueden ver en la parte más coloreada en rojo, o pueden pasar por hospedadores intermediarios que suelen amplificar estos patógenos. Esos hospedadores intermediarios generalmente son animales domésticos. ¿Y por qué funcionan tan bien como intermediarios? Bueno, porque están cerca de las personas, en primer lugar. Pero en segundo lugar, porque muchas veces viven en ambientes donde muchos animales comparten áreas pequeñas, ¿sí? Y eso, como todos saben, propicia la transmisión de cualquier patógeno. En cualquier producción, el control de los patógenos es una prioridad. Bien, la buena noticia de todo esto es que para que ocurra un spillover debe ocurrir una tormenta perfecta y esto no es tan frecuente ni es tan fácil, ¿sí? Debe haber muchísimos factores alineados que permitan que esta tormenta perfecta ocurra. Y a grosso modo podríamos resumirlos en tres. En primer lugar, tener animales infectados, ¿sí? O sea, que porten el patógeno, pero que a su vez sean infecciosos, que tengan el patógeno y que tengan la capacidad de transmitirlo. En segundo lugar, que haya un contacto cercano. ¿Sí? Si no hay un contacto cercano, los ciclos silvestres ocurren sin que ocurra un salto zoonótico, por ejemplo, hacia las personas. Tiene que existir entonces un contacto cercano entre la fauna silvestre y las personas para hablar entonces de este salto zoonótico. Y en tercer lugar, que esto sea un evento repetido en el tiempo. Esto es algo que está en estudio, ¿sí? Porque obviamente depende mucho de cada uno de los patógenos que uno esté estudiando. Estos son los tres conceptos clave que se estudian cada vez que ocurre el surgimiento de un patógeno. Y una de las cosas que es más controvertida en cuanto a qué significa y a cuánto tiene que repetirse en el tiempo es precisamente esto, ¿sí? O sea, cuánto tiempo uno tiene que estar expuesto para que ciertos patógenos salten entre especies. Acá un gráfico de una publicación bastante reciente que ilustra un poco lo que decíamos recién. Bueno, de alguna manera los spillovers están condicionados por la distribución y la intensidad de la infección en los reservorios, ¿sí?
Y acá ponemos entonces el foco en el reservorio, ¿sí? ¿Dónde está el hospedador reservorio? ¿Cómo se distribuye geográficamente? ¿Cuál es la densidad de la población de ese hospedador reservorio? ¿Sí? Y dentro de la población reservorio, esa infección, ¿con qué prevalencia ocurre? ¿Sí? ¿Cuál es la intensidad de la infección en esa población? En segundo lugar, consideramos cómo ocurre la liberación del patógeno desde ese reservorio que mencionábamos recién, ¿sí? Y si ese patógeno es capaz de sobrevivir, desarrollarse y diseminarse, ¿sí? Todas estas son condiciones que tienen que estar dadas para que ocurra un spillover. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de excreción, o sea, cómo se elimina, cómo se excreta un determinado patógeno y si este patógeno sobrevive, o por ejemplo, en el caso de los animales que son sacrificados, si ese patógeno puede ser, por ejemplo, para consumo, ¿no? Si ese patógeno puede sobrevivir en la carne y en el transporte, y si es un patógeno transmitido por vectores, cómo es la tasa de mordedura y si puede sobrevivir si puede sobrevivir y moverse con el vector, ¿sí? Eso es clave para dar este segundo paso en lo que sería la transmisión, ¿sí? Y tenemos entonces lo que denominamos la presión de patógenos, ¿sí? Que está íntimamente asociado a lo que decíamos recién. Evaluar también si el comportamiento humano, ¿sí? Puede propiciar el contacto con el patógeno, por ejemplo, como decíamos recién, cuando hablamos del sacrificio de determinados animales para su consumo, bueno, la preparación de la carne puede estar asociada precisamente a esta presión del patógeno, ¿sí? ¿Y cómo es entonces la exposición de los humanos a los patógenos? Bueno, ocurre precisamente a través de esta presión que ejerce el patógeno. Por otro lado, tenemos las dosis y las rutas de exposición, ¿sí? No es lo mismo cualquier dosis o cualquier ruta a través de la cual se mueva el patógeno. Y por último, la susceptibilidad del hospedador. Piensen que eh, las barreras estructurales, la respuesta inmune, la compatibilidad molecular, la posibilidad de que ocurran ciclos completos de un cierto patógeno está absolutamente asociada a esa susceptibilidad que puede tener el hospedador. Y eso va a determinar siempre la probabilidad de que ese individuo se infecte. Todo esto entonces, como pueden ver en este gráfico, tiene que estar absolutamente alineado para que pueda ocurrir un spillover o un surgimiento o salto, derrame o salto de patógenos, ¿sí? No es sencillo, por suerte para nosotros, pero en algunos momentos ocurre. Y en esos momentos, cuando ocurre, muchas veces las consecuencias son tan visibles como las que, por ejemplo, tenemos hoy con el SARS-CoV-2. Pero bueno, hablemos un poco sobre los coronavirus. Ustedes saben que los coronavirus son viejos conocidos, ¿sí? El 5 al 10% de las enfermedades respiratorias que nos afectan en el invierno las causan coronavirus, otros coronavirus diferentes al SARS-CoV-2, pero se supone que hay un 2% de la población humana que es portadora sana de algún coronavirus, y hay muchísimos coronavirus. Pero también dentro de los coronavirus tenemos lo que llamamos las variantes emergentes, que muchas veces suelen ser muy patógenas. Miren, para que se den una idea de la gran variedad de coronavirus que hay, les coloqué esta ilustración, también de una publicación, donde muestra que existen alfa, beta, gamma y delta coronavirus, ¿sí? Y que tenemos los alfa coronavirus, que en general están más asociados a las aves, incluso a los murciélagos. Después tenemos los beta coronavirus, sí que dentro de los beta coronavirus tenemos algunos coronavirus que son precisamente estos, los más patógenos, el SARS-CoV y el MERS.
incluso unos coronavirus de bovinos, se encuentran dentro de los beta coronavirus. Después tenemos los gamma y los delta coronavirus que suelen afectar otras especies. Incluso, fíjense, hay algunos que hasta pueden afectar mamíferos marinos, ¿sí? Existe una variedad enorme. Todos conocemos el típico coronavirus de los perros que provoca la enfermedad gastrointestinal en el perro y que muchas veces dentro del plan de vacunación de nuestros perros está incluido, y el coronavirus de los gatos, ¿sí? El PIF, que también conocemos todos los que somos veterinarios. Bueno, hay, como verán, una gran variedad de virus corona. Vamos a hablar un poco de los coronavirus emergentes, ¿no? De cómo sucede SARS en China en el año 2002. Resulta que, bueno, varios coronavirus circulaban en poblaciones de murciélagos que se encontraban en equilibrio, ¿sí? En algún momento ocurre la recombinación genética de varios coronavirus y el virus salta a otra especie y se postula que esa otra especie son las civetas. Las civetas, que eran capturadas para ser comercializadas en mercados, transmiten el coronavirus a las personas, pero con una particularidad, y la particularidad es que son capaces de amplificar este coronavirus. En algún momento hasta se llegó a postular que en realidad había ocurrido una zoonosis inversa, que las personas habían contagiado a las civetas y que las civetas habían de alguna manera amplificado el coronavirus, se habían entorpecido todas las estrategias de control, ¿no? Porque se había establecido un nuevo reservorio. Bueno, esto increíblemente, pensando que esto ocurrió en el año 2003 más o menos, todavía se está estudiando. Y bueno, el virus adquirió la capacidad de transmitirse a las personas y provocó la epidemia de SARS del 2002-2004. Acá algunas fotos de los murciélagos que fueron estudiados durante todo lo que fue la vigilancia epidemiológica. Una foto de las civetas en los mercados de China. Como les decía, durante la vigilancia epidemiológica del brote, que se realizó en China hasta la fecha, se realizaron muchísimos muestreos en ambientes silvestres y en mercados para determinar cuál era precisamente el coronavirus que había dado origen a SARS. Se detectó entonces ese virus en murciélagos de herradura y en civetas, pero no se detectó exactamente el coronavirus SARS el SARS-CoV-1 sería, que había provocado la enfermedad en los humanos, sino que se encontraron virus estrechamente relacionados, pero que eran genéticamente distantes. Bueno, en el año 2017, en unas cuevas en Yunnan, varias especies de murciélagos que convivían fueron muestreadas y lo que se encontró es que entre todas hacían, digamos, el genoma de SARS-CoV-1. Es decir, que lo que había ocurrido habían sido eventos de recombinación entre precursores del SARS-CoV-1 que vivían en distintas especies de murciélagos, ¿sí? Y que de ahí se había transmitido a un hospedador intermedio y de ahí a las personas. Recuerden esto que les digo porque ahora, en el estudio precisamente de el origen del SARS-CoV-2, se volvió a esas cuevas de Yunnan precisamente a buscar esos coronavirus que habían dado origen, en teoría, al SARS. Bueno, el SARS fue muy conocido, provocó 800 muertes, como verán, en una gran cantidad de países, cerca de 30, se extendió bastante, tenía una tasa de letalidad del 10% y la epidemia se controló, ¿sí? Y no hubo más casos desde el año 2004. Otro coronavirus muy particular es precisamente el MERS-CoV. Es un coronavirus que circula entre poblaciones de dromedarios en Arabia Saudita y se supone que también tiene un origen en los murciélagos, pero ocurrió una recombinación genética de varios coronavirus que da origen entonces al MERS,
que circula de manera enzootica en las poblaciones de estos camellos dromedarios. Ellos funcionan como reservorios y como en la zona hay un contacto estrecho entre los dromedarios y las personas, la transmisión es muy propiciada por este contacto, el virus salta a las personas y entonces empieza a transmitirse de persona a persona. Según la FAO, la población mundial de camellos es de cerca de 30 millones y la mayoría, en un 95%, son dromedarios, ¿sí? Más del 80% vive en África y en general estos camellos dromedarios son mantenidos por pastores en el Gran Cuerno de África, ¿sí? Imagínense que solo Somalia tiene 1/3 de la población mundial de dromedarios. Pongo este mapita para que se den una idea de cómo se distribuyen los dromedarios en África y en Arabia Saudita. Ahora les muestro por qué hablamos también de Arabia Saudita. El brote ocurre precisamente ahí. Y tengan en cuenta que los dromedarios proveen en general leche a las comunidades humanas, son animales de exportación y existen muchas actividades incluso culturales y deportivas asociadas con el movimiento transfronterizo de dromedarios, que van precisamente desde el Cuerno de África hasta el Medio Oriente, ¿sí? Hacen una cuarentena, pero los animales van y vienen entre estos países. Como les decía, el MERS circula de manera enzootica en Asia y en África, en dromedarios, a los cuales les provoca una infección leve o subclínica. En los dromedarios ocurren reinfecciones, ¿sí? Lo que se puede ver es que hay animales que son seropositivos, que se pueden infectar de vuelta, pero en cada reinfección el virus se replica menos, ¿sí? Es como que se va atenuando. Hoy, quizás antes del coronavirus, del SARS-CoV-2, porque hoy todos los estudios están orientados a SARS-CoV-2, se venían estudiando unas cuantas cuestiones en torno a MERS. Se empezaron a estudiar algunos sueros de dromedarios que se habían colectado en los años 80 y se detectó que ya MERS circulaba en las poblaciones de dromedarios en los años 80. En Sudán, en Somalia, en Egipto y en Kenia, en los 80 y en los 90. Es muy llamativo que en los humanos existen muy pocos casos de MERS, la mayoría de los casos humanos ocurren en Arabia Saudita. Y el MERS que se detecta en África Occidental se detectó que era genéticamente distinto al que se halló en Medio Oriente. Se hicieron algunos análisis filogenéticos y esto determinó que podría haber ocurrido una emergencia, un spillover de un nuevo MERS-CoV zoonótico en el año 2011 y que ese spillover podría haber tenido lugar en Arabia Saudita. O sea, se postula que podría ser un virus diferente al que circulaba en las poblaciones de dromedarios. Bueno, lo increíble de todo esto es que MERS sigue ocurriendo, ¿sí? Todavía hay casos de MERS. Generó cerca de 2.500 casos y 900 muertes, la mayoría de ellas en Arabia Saudita, aunque se afectaron 27 países. Como les decía, todavía se observan casos limitados a esta región. Y lo interesante de este virus es que tiene una tasa de mortalidad mucho mayor, que es de un 35%. Bueno, y llegamos a los tiempos actuales, donde hablamos del SARS-CoV-2, que genera la enfermedad de COVID-19. Todos postulados, sugeridos, todavía nada muy claro respecto al origen, ¿sí? Lo único que se sabe es que hay un coronavirus muy similar que se encontró en los murciélagos, justamente. Vieron que les conté que para estudiar el SARS se había ido a esas cuevas en Yunnan donde se detectó el genoma de coronavirus, de varios coronavirus, y bueno, se detectó uno muy similar al que causa COVID-19. Bueno, se supone que puede haber habido una transmisión entre poblaciones de murciélagos directamente o a través de un intermediario que podrían ser los pangolines, ahora vamos a hablar de esto. El virus salta a los humanos y se vuelve
se adapta muy bien a los humanos y se transmite fácilmente de persona a persona. Bueno, este es el SARS-CoV-2, como decíamos, un coronavirus emergente. Puse esta foto para que lo recordemos, ya todos vimos 1000 veces esta imagen, pero bueno, considerar que tiene esta proteína S, la glicoproteína de Spike, que precisamente tiene una función importantísima, ¿sí? Hay una zona del genoma que codifica para esa proteína, que forma esas espículas que se proyectan hacia el exterior. Y le dan esa forma de corona y por eso se llaman coronavirus, ¿no? Esto es esencial para la entrada del virus en las células de los hospedadores. La proteína S del virus tiene una secuencia que se denomina RBD. Esa secuencia es precisamente la parte más variable del genoma del virus. Y en esa secuencia hay 6 aminoácidos que son esenciales para unirse al receptor que está en las células humanas. Ese receptor que está en las células humanas es el receptor AC2 y es precisamente el receptor que usa el SARS-CoV-2 para entrar a las células de las personas. No sabemos si esto es lo que ocurre en las células de otras especies, pero sí se conoce que es el receptor que prioritariamente usa el virus. Bueno, como saben, este virus tiene una altísima transmisibilidad. En unos pocos meses afectó una gran cantidad de personas en todo el mundo. Esta es una imagen del sistema de GIS mundial que registra los casos, donde el 28 de marzo había 640.000 casos confirmados, y esta es la foto antes de ayer, con casi 40 millones de casos confirmados y más de 1 millón de muertos. Es bastante impresionante lo que ha generado este virus a nivel mundial. Y entonces surgen muchísimas preguntas sobre cómo es que este virus logró esto, ¿no? ¿Cómo tuvo esa capacidad de transmitirse tan fácilmente y de llegar a los lugares más recónditos del mundo? Bueno, entonces se empezaron a estudiar muchísimas cuestiones en torno al SARS-CoV-2. Como les decía, el personaje clave la pieza clave de este virus es la famosa proteína S. Esa famosa proteína S, cuando se acerca a las células del hospedador, se divide en 2 subunidades. Y esas subunidades, la S1 precisamente, la subunidad 1 se une al receptor ACE y la S2 es la que es responsable de la fusión de las membranas, o sea que la envoltura del virus y la membrana celular se fusionen para dar lugar a toda esta cadena que ven en este gráfico que determina la replicación viral. Este receptor de membrana celular que se llama AC2 está en algunos órganos preferentemente. Son los pulmones, el corazón, los riñones y el intestino, y por eso mismo es que la mayor cantidad de signos y síntomas de la enfermedad están expresadas en esos sistemas. Como les mencionaba, una de las cosas que se empezó a estudiar con fuerza en este tiempo es, bueno, ¿quiénes son los orígenes, ¿no? ¿Cuáles son los parientes más cercanos? Entonces acá tenemos a los 2 sospechosos. Tenemos a una especie de murciélago que es Rhinolopus affinis, que se mostró en Yunnan en el año 2013, en ese trabajo que se publicó en el 2017. Y en estos murciélagos se detectó un virus que tiene un 96,2% de similitud con el virus que provoca la pandemia actual. Por otro lado, en otra especie, los pangolines de Malasia concretamente, que se habían confiscado en unos decomisos en el año 2017-2018 y se había estudiado el virus SARS, se encontró un virus que tiene un 90% de similitud con el virus que provoca la pandemia actual. Pero ¿qué pasa? Este virus que se encontró en los pangolines, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la secuencia del gen que codificaba para el dominio de unión del receptor, el RBD?
de la proteína S, bueno, es justamente mucho más cercana entre el virus hallado en pangolines y el virus humano que entre el virus hallado en los murciélagos y el virus de los humanos, ¿sí? Por eso es que se están estudiando con tanta profundidad los virus que podrían encontrarse en los pangolines y que ellos fueron de alguna manera sugeridos como hospedadores intermediarios. También es cierto que los pangolines son el mamífero más traficado del mundo y que muchos de los registros de los mercados, estos ejemplares no están, precisamente porque se trata de comercio ilegal. Hoy por hoy, tenemos que considerar que el SARS-CoV es un patógeno humano, ¿sí? Tiene una altísima afinidad con el receptor AC2 y las personas somos los capaces de mantener la transmisión. Es decir, que los reservorios del patógeno somos los humanos. Bueno, y entonces cuando decimos que los reservorios del patógeno somos los humanos, y muchos de nosotros somos veterinarios, trabajamos con fauna doméstica, silvestre, y nos preguntamos, bueno, ¿qué se sabe del COVID-19 y los animales? Esta foto la puse, es una foto graciosa, no tiene ninguna connotación real, pero sí es cierto que hubo varios casos de animales domésticos que por contacto con los humanos positivos a COVID se detectaron infectados. El primer caso fue un perro, 2 perros y un gato en Hong Kong. Después hubo un gato en Bélgica, 2 gatos domésticos en Nueva York, unos gatos en Francia, en Alemania, en España. Hubo gatos positivos en granjas de bisones, ahora vamos a hablar de eso, y a partir de ahí un montón de casos de animales domésticos, sobre todo perros y gatos, que se encontraron infectados, ¿sí? En muchos de esos casos el estudio no se profundizó y realmente hoy no existe, por lo menos a nivel mundial, ninguna política de screening sobre los animales domésticos, si bien en muchos países están trabajando sobre eso. Como les decía entonces, todas estas transmisiones entre todos estos casos de animales domésticos infectados son antropozoonosis, ¿sí? Están asociadas al contacto estrecho de los humanos infectados positivos con los perros y los gatos. Sin embargo, se hicieron varios estudios experimentales en animales domésticos y en animales de experimentación. Hubo algunos estudios al principio de la pandemia donde se encontró que los gatos eran capaces de infectarse, sin duda, pero también transmitir el virus a otros gatos que compartían sus jaulas, ¿sí? Además, los gatos eran capaces de mostrar signos clínicos, lo mismo que los hurones de compañía, los ferrets, los hurones que se utilizan como mascotas. Estas dos especies fueron postuladas entonces como especies de alta susceptibilidad al principio de la pandemia. Después hubo un tiempo en el que hubo poca investigación sobre qué era lo que estaba pasando en animales. Muchos nos empezamos a preguntar, bueno, qué pasaba con la fauna silvestre y los primeros casos ocurrieron en animales silvestres mantenidos en zoológicos. Un caso bastante emblemático fue el de los felinos del Bronx, donde una tigresa dio positivo en abril, y después 8 felinos, entre tigres y leones, también dieron positivos mostrando sintomatología, ¿sí? Tenían todos síntomas respiratorios, los animales evolucionaron bien, sobrevivieron sin ningún problema, pero en todos ellos se detectó que el virus estaba presente. Después de los casos detectados en los zoológicos, bueno, obviamente a nivel de zoológicos e instituciones afines se empezaron a tomar muchísimas medidas en relación a tener cuidado con esos animales. ¿Por qué? Precisamente porque se había detectado que habían estado en contacto con un humano que había sido positivo. O sea, el mismo caso que lo que había estado ocurriendo con los animales domésticos. Después ocurre esto de los bisones en Holanda. A fin de abril hay 2 granjas de pieles de bisón para explotación peletera. Informan que tienen bisones infectados con SARS-CoV-2.
¿Cómo se dan cuenta? Bueno, porque aumenta la tasa de mortalidad en el criadero. Empiezan a aparecer animales con signos respiratorios, con signos digestivos y toda la población empieza a tener mayor mortalidad. El gobierno en ese momento decide, bueno, tomar algunas medidas de control, como no mover los animales, acordonar el área, bueno, y empiezan a encontrar otras cosas sospechosas, como por ejemplo gatos y humanos positivos en las instalaciones. A pesar de todas las medidas que toma Holanda, unos meses más tarde tienen 25 granjas peleteras, pero no solamente en Holanda, sino también en Dinamarca, España y Estados Unidos. Esto lleva al sacrificio de cerca de 100.000 bisones en España y más de 1 millón en Holanda. Sí, se sacrifican todos estos animales como medida de seguridad. Hoy por hoy no se conoce con exactitud cuál es el sentido en el que ocurre la transmisión. Es decir, se cree que la transmisión no solamente ocurre de manera antropozoonótica, sino que los bisones podrían ser capaces de transmitir el virus a otras especies. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque ahora les voy a mostrar una publicación muy reciente. Se empieza a ver que hay otras especies infectadas, como por ejemplo los perros. Este es un preprint, el paper todavía no salió. En este preprint de Eau-Dominique, precisamente lo que muestra es que lo que está mostrando es la primera transmisión de animal a humano en granjas de bisones. Fíjense, ahí tienen el árbol filogenético, todas las secuencias de SARS-CoV-2 disponibles. Las secuencias de bisones están en rojo. Y más abajo tenemos la secuencia, fíjense que en el medio hay una secuencia de un humano y las secuencias que tenemos en negro abajo son las secuencias habituales encontradas en humanos, ¿sí? Lo que postulan es que el virus puede haber evolucionado en estas granjas de bisones y esto precisamente lo postulan precisamente porque la secuenciación del genoma del virus que hallaron en los bisones difiere de la que se encuentra actualmente en los humanos. Como pueden ver ahí en el árbol, en negro, les repito, son esas las secuencias encontradas en humanos, en rojo las secuencias encontradas en bisones, y si ven dentro de el grupo en rojo, van a ver en el medio, sobresaliendo, del puntero, el virus detectado en un humano aparentemente contagiado en ese criadero. Este es el primer dato de precisamente transmisión desde los animales hacia las personas por fuera del origen. Bueno, en el escenario actual tenemos que considerar entonces que tenemos un mundo lleno de personas que son infecciosas sin síntomas. Recuerden que COVID-19 es asintomático casi en un 50% de los individuos que lo padecen. Que SARS-CoV-2 está presente en una proporción significativa de humanos en todo el mundo, ¿sí? Incluso que muchos de ellos, como son asintomáticos, no son considerados en las estadísticas. Por otro lado, que SARS-CoV-2 puede infectar una amplia gama de mamíferos distantes. Y ahora vamos a hablar de eso, precisamente de la susceptibilidad de los mamíferos. Y que es altamente transmisible. Es un virus que se transmite muy fácilmente y que al ser un coronavirus puede recombinarse e incluso mutar, o sea, los coronavirus son capaces de mutar con más facilidad que otros virus, y todo esto entonces genera un escenario que de algún modo podría ser peligroso para, no solamente para los humanos, sino también para las poblaciones silvestres. Y entonces acá un aspecto que hasta ahora ha sido muy poco conversado, que es precisamente este. ¿Qué sucede si el SARS-CoV-2 se vuelve endémico en las poblaciones humanas? Que es algo que hoy se está barajando como una altísima posibilidad. ¿Y qué pasaría entonces con la fauna silvestre? ¿Y cuál es el riesgo de la transmisión del SARS-CoV-2 a la fauna silvestre a partir de humanos infectados? Si eso sucediera, ¿sí? Si el virus se pudiera introducir en nuevas poblaciones silvestres,
¿cuáles serían las especies que podrían ser capaces de mantenerlo o de transmitirlo de manera sostenida? ¿Existen esas especies alrededor del mundo? Y por último, ¿se podrían generar nuevos reservorios que pudiesen de alguna manera mantener la infección en ámbitos silvestres, incluso funcionar como obstáculos para las estrategias de control? Bueno, todo esto nos lo preguntamos ya hace tiempo, muchos de los que trabajamos precisamente con fauna silvestre, ¿no? Y para dar un poco de luz a tantos interrogantes, una de las primeras cosas que se empezó a hacer es tratar de predecir la susceptibilidad. ¿Y cómo se hace? Bueno, intuitivamente lo primero que uno piensa es en la proximidad filogenética, ¿no? Uno dice, bueno, es esperable que grandes simios, que están filogenéticamente relacionados con las personas, resulten más susceptibles al SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, bueno, a priori los grandes simios deberían ser protegidos del contacto con las personas. Esto también tiene una base científica y comprobada de manera natural, que es que otros coronavirus, por ejemplo, hay un caso de unos chimpancés salvajes que se infectaron en el Parque Tai, en Costa de Marfil, que se infectaron con un coronavirus que era de humanos y que había sido transmitido desde turistas a los chimpancés. O sea que ya tenemos, pueden leer ese trabajo de Patrono, ya tenemos entonces un antecedente de factibilidad de transmisión de coronavirus desde humanos hacia primates no humanos. Por otro lado, bueno, se empezaron a hacer muchísimos análisis de riesgo de enfermedad, ¿no? Lo primero que se hizo fueron los grupos que trabajan en conservación de murciélagos, empezaron a preocuparse por esto y dijeron, bueno, protejamos a nuestros murciélagos y veamos cómo disminuir, cómo minimizar el riesgo de, o sea, sigamos estudiándolos, pero veamos cómo y cuándo, ¿no? Entonces, para hacer estudios en poblaciones de murciélagos, se llevan adelante antes análisis de riesgo de enfermedad para determinar precisamente cuál podría ser el riesgo de transmisión de COVID desde las personas hacia los murciélagos. Y miren, ahora se publicó hace muy poquito, ya ahora menos de un mes, un paper de Olival que es muy, muy interesante, que justamente lo que dice es que los murciélagos de Norteamérica son potenciales hospedadores de SARS-CoV-2 y que las poblaciones silvestres de estos murciélagos carecerían de inmunidad a virus relacionados, incluso no solamente de inmunidad a SARS-CoV-2, que no lo conocen, sino también de inmunidad a virus relacionados. Y a mí me llamó mucho la atención de ese trabajo que de alguna manera pudo expresar lo que muchas veces sentimos los que trabajamos con la fauna silvestre, y es que nos cuesta mucho comprender los signos clínicos de enfermedad en especies silvestres. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a, por ahí, sobre todo los que somos veterinarios, a diagnosticar una enfermedad de acuerdo a un conjunto de signos y síntomas que son los que uno esperaría encontrar en perros, en gatos, en vacas, en caballos, en especies más estudiadas. Pero los signos de enfermedad en especies silvestres es algo que increíblemente aún es muy poco estudiado. Y a eso se suma que, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, los hábitos crípticos que tienen muchas especies los hacen aún más difíciles de estudiar. Por eso la detección en estos murciélagos se vuelve muy difícil y eso nos tiene que prender una lucecita de alerta, porque no podemos estar mirando a través de la misma lente a una especie silvestre que no conocemos cómo puede estar expresando o cómo puede estar atravesando una enfermedad. Bueno, además de los análisis experimentales y los que les contaba recién de los análisis de riesgo, se llevaron a cabo varios análisis in silico, que son simulaciones en computadora. ¿Qué se hizo? Bueno, se simuló la susceptibilidad de acuerdo a determinadas características. En este caso hay un trabajo que ahora les voy a mostrar que simula la susceptibilidad de acuerdo a las características de la secuencia genética del receptor AC2. Pero bueno, estos estudios sugieren susceptibilidad, ¿sí? Eso requiere que esto se verifique
mediante cultivos celulares, trabajos experimentales, y para eso muchas veces los recursos animales que pueden proveer los zoológicos respecto a muestras de distintas especies resultan clave. Por ejemplo, en este estudio en el que se modeló la susceptibilidad de un conjunto de especies, de 410 especies de vertebrados, dentro de las cuales más de 250 fueron mamíferos, se modeló entonces la susceptibilidad de cada una de esas especies, ¿sí? De alguna manera da cuenta del potencial de ese receptor para ser utilizado por el SARS-CoV-2. Se hicieron análisis genómicos, evolutivos y estructurales de los receptores de estas 410 especies, y se obtuvo un rango de hospedadores que podrían ser susceptibles. Esto es porque ese receptor ACE es un receptor que se encuentra muy conservado en los mamíferos, ¿sí? Eso realmente, especialmente en los mamíferos, está muy conservado, y hubo muchas especies que mostraron una alta susceptibilidad. Especies que tenían puntajes muy altos eran las más susceptibles, ¿sí? Las que tenían más posibilidades de infectarse. Esto obviamente tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que hay que considerar que hay otros factores que afectan la susceptibilidad, por ejemplo la respuesta inmune, y por otro lado de que, bueno, creemos que el virus usa el receptor ACE2 en todas las especies, pero no sabemos en verdad. Podría usar otro receptor celular en otras especies y eso podría estar modificando la susceptibilidad. Bueno, acá les puse un ejemplo de las especies que tienen muy alta susceptibilidad de acuerdo a este modelado, que son obviamente los gorilas, los chimpancés, los orangutanes, especies sobre todo de primates no humanos. Después, dentro de las especies de alta susceptibilidad, tenemos algunas especies que tenemos en nuestra región, como por ejemplo los tamandúas y los osos hormigueros. Hay también varios cetáceos que mostraron una alta susceptibilidad, como el delfinaris de botella, pero se supone que también por una cuestión ecológica hay especies que podrían no funcionar como buenos hospedadores, ¿no? Y lo interesante de este trabajo es que no solamente mostró la susceptibilidad, sino que también mostró que había algunas especies que estaban amenazadas. O sea, que esto no era un problema exclusivamente de los humanos, sino que había especies silvestres que estaban amenazadas. Hubo entonces especies de afinidad media, ahí entraron los gatos domésticos, los tigres aquellos del zoológico del Bronx, los tigres siberianos, también algunos artiodáctilos, algunos primates del Nuevo Mundo, como los monos tití, los aulladores, ellos todos mostraron afinidad media. Y el hecho de que los artiodáctilos pudieran funcionar como reservorio podría ser muy significativo a nivel epidemiológico, porque precisamente muchos de ellos están relacionados con la producción de alimentos y el manejo, ¿sí? O sea, el manejo muy frecuente y el contacto frecuente con las personas. Acá hicimos una traducción de precisamente ese paper de Damas del 2020, donde modela la susceptibilidad, y mostramos algunas especies relacionadas de nuestro país y de países limítrofes en cuanto a la susceptibilidad. Después se los podemos pasar como para que lo consideren. Hay especies obviamente que circulan en ambientes silvestres y bueno, después tenemos una gran cantidad de especies que se encuentran alojadas en zoológicos. Como les decía, entonces tenemos especies de alta, media y muy alta susceptibilidad, y especies de muy baja susceptibilidad, como podrían ser los cerdos, los perros, y después los de muy baja susceptibilidad, casi nula, en general son las aves, algunos reptiles, ¿sí? Y algunas otras especies. Pero fíjense que de estas especies con alta, muy alta y media susceptibilidad, 103 especies tuvieron ese puntaje muy alto, alto y medio. Y el 40% de ellas son clasificadas como amenazadas dentro de la IUCN. Es decir, tienen alguna categoría de amenaza, que puede ser de vulnerable para arriba. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer hoy? ¿Sí? En cuanto a este aspecto de nuestra relación con la fauna silvestre y sobre todo nosotros que somos investigadores, veterinarios, que manipulamos fauna silvestre. Bueno, ¿cómo podemos abordar este tema?
En principio, identificar cuáles son las situaciones de riesgo, eso es lo clave. Cuando nosotros conozcamos cuáles son las situaciones de riesgo y las podamos identificar, bueno, eso nos va a permitir tomar precauciones sanitarias. Siempre que no conozcamos algunas cuestiones, en este caso, bueno, no conocemos prácticamente nada de este virus, a pesar de todo lo que hemos aprendido en estos meses. Cada vez que pienso que recién en el año 2017 se conoció el origen del SARS que había ocurrido en el 2003, bueno, pienso cuánto nos queda por delante, ¿no? Entonces, creo que es clave para todos nosotros tomar este principio de precaución. Entonces, identificar cuáles son esas situaciones de riesgo. Bueno, en primer lugar, podemos mencionar los rescates, que son actividades frecuentes y son actividades esenciales, incluso dentro del periodo de aislamiento social obligatorio. Entonces, identificar cómo se va a trabajar en esos rescates de animales. También actividades relacionadas al control de especies plaga, ¿sí? O sea, muchas veces hay programas de control de especies exóticas invasoras que no se pueden interrumpir, y entonces cómo se va a trabajar en esos entornos naturales. Por otro lado, la caza de especies silvestres, el transporte, el comercio legal e ilegal, eso también puede generar riesgos. Las producciones agrícolas, forestales y ganaderas, y nosotros, los investigadores, que en general tenemos un contacto más o menos frecuente y más o menos estrecho con animales en ambientes silvestres. Entonces, ¿cuáles pueden ser los riesgos para la conservación y para la salud humana? Hay varios papers que hablan de esto, muchos de estos últimos meses. El primero de ellos menciona la potencialidad de este virus para infectar especies silvestres que están en peligro de extinción y que no estaban expuestos previamente al virus, o sea que no tienen inmunidad, y entonces eso puede causar no solo la muerte, sino que puede causar algo menos perceptible, por ejemplo, disminución del fitness o enfermedad leve, pero de algún modo puede afectar a esas especies que están amenazadas. Por otro lado, la potencialidad de establecerse nuevos reservorios de SARS-CoV-2 en animales silvestres. El hecho de que SARS-CoV-2 se vuelva endémico en algunas poblaciones, como por ejemplo las de murciélagos por fuera de la distribución natural, puede llevar entonces a establecer nuevos reservorios que empiecen a preocupar en cuanto a las estrategias de control, ¿sí? Incluso el hecho de que persista en otras especies y que pueda evolucionar o recombinarse, e incluso hasta llegar a modificar su patogenicidad, es otro de los puntos claves sobre los cuales se está estudiando. Y todo esto en torno no solo a la conservación de la biodiversidad, sino a las estrategias de control. Es mucho más difícil controlar un virus que se ha establecido nuevos reservorios que controlar un virus que de algún modo empezamos a conocer un poco. Algo muy importante tiene que ver con que todo esto puede además generar más problemas de conservación que el propio virus en sí. Y es precisamente la percepción de la gente, ¿no? Como que realmente la gente empieza a percibir que ciertas especies silvestres podrían llegar a estar asociadas a la transmisión, y quizás un manejo inadecuado de la información puede llegar a hacer que años de trabajo en conservación de las especies, como por ejemplo en conservación de murciélagos, se tiren por la borda por no haber podido transmitir bien el mensaje, por ejemplo, porque la gente pudiera salir a matar murciélagos o a perseguir a determinadas especies. Por lo cual es muy importante conocer cómo dar a conocer este tipo de información. Siempre pongo este ejemplo porque me parece que es clave. En general, habla de lo que veníamos diciendo recién, ¿no? El conflicto entre los humanos y esas especies que se consideran reservorios, que a veces lleva a tomar medidas de control inadecuadas. Y este es un caso de tuberculosis bovina, nada que ver, pero todos sabemos que se transmite por secreciones respiratorias y por la leche, ¿no? Es una zoonosis, y las estrategias de control consisten en reducir la densidad del ganado
y eutanasiar al ganado que tiene síntomas. Resulta que en Gran Bretaña se descubrió a fines de los 90 que los tejones eran hospedadores silvestres de la tuberculosis y los tejones son una especie nativa que en este caso eran capaces de mantener la enfermedad y que incluso la podían transmitir al ganado. Entonces empezó una persecución terrible de estos animales, se consiguió la licencia para sacrificar a los tejones a fin de reducir su densidad y hacer que sean menos propensos a transmitir la infección al ganado. Se hizo la eutanasia de muchísimos animales, sin embargo la incidencia de tuberculosis aumentó. Aumentó la tasa de contacto del tejón con el ganado y se incrementó la transmisión. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que los tejones son muy grupales, defienden territorios grupales, y el hecho de matarlos, o sea, de afectar sus poblaciones, interrumpe esos vínculos sociales tan estrechos que tienen, ¿sí? Esto hace que los tejones empiecen a caminar, aumenten las distancias de movimiento y las áreas de distribución, y eso implica que, en este caso, la tuberculosis se transmita muchísimo más entre las distintas poblaciones. Este es un claro ejemplo de cómo medidas de control inadecuadas pueden no solamente llevar a fallas en el control, sino que también pueden terminar afectando a poblaciones silvestres que podrían encontrarse en peligro o amenazadas. Por eso creo que ya escucharon una charla sobre este enfoque One Health. La única solución, o por lo menos el único camino a la solución de todos estos problemas generados por nosotros los humanos es precisamente abordar estas problemáticas de manera integrada. Como ya saben, entonces este enfoque integrado nos permite entender todas las interacciones que ocurren entre la salud animal, la salud de los humanos, pero en un contexto ambiental, ¿sí? O sea, que la salud de los ecosistemas es nuestra salud. Concretamente aplicado a lo que hablábamos recién del coronavirus, tenemos que, por ejemplo, entender que muchos trabajadores de campo que interactuamos con animales silvestres estamos acostumbrados a tomar medidas. En esta foto, esa soy yo trabajando con un ratón, y en general tomamos medidas para evitar que los animales nos transmitan enfermedades. Bueno, en este caso tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos que evitar transmitir a los animales algunos patógenos, en este caso el SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, ser conscientes de que podemos estar infectados y podemos transmitir sin saberlo, como en el día a día, incluso también cuando trabajamos con fauna silvestre. Pareciera que hoy todo el mundo está pensando que las actividades en ambientes naturales no tienen ningún riesgo. No tienen ningún riesgo si no hay un contacto estrecho con la fauna silvestre. Ahora que si nosotros vamos a salir a muestrear murciélagos, la historia es otra. Como saben, muchos estudios pueden ser estudios observacionales, y es un momento donde todos nos estamos adaptando a este momento, y bueno, muchos estudios pueden ser reemplazados por estudios observacionales, ¿sí? Y si, por ejemplo, uno necesita tocar superficies o acercarse a superficies que después pueden estar en contacto con la fauna silvestre, estas superficies deben ser decontaminadas. Un ejemplo bastante típico que se propone es el hecho de contaminar las cámaras trampa cuando uno las deja instaladas en el campo. Hace poquitito la OIE junto con la UICN hicieron estas directrices para el trabajo con mamíferos silvestres de vida libre en la era de la pandemia por COVID-19. Se las voy a compartir cuando termine la presentación para que las tengan, sobre todo para aquellos que realizan actividades con fauna silvestre en el campo, pero voy a resumir ya para ir terminando algunas de las cosas que estas directrices nos marcan. La regla básica es que el trabajo debe posponerse en las áreas donde la transmisión sea comunitaria, ¿sí? Al menos hasta que la tasa de transmisión se haya limitado a clústeres, ¿sí? Si hay transmisión comunitaria, el trabajo de campo debería posponerse.
Y lo primero que menciona son las 3R, esas consideraciones éticas que muchos conocemos, estas 3R que en su momento, hace más de 60 años, Russell y Burch mencionaban, que son reemplazar, reducir y refinar, ¿sí? Reemplazar habla precisamente de métodos que eviten o sustituyan el uso de animales, de manera absoluta o relativa. Reducir menciona estrategias que permitan el uso de un menor número de animales que nos permitan obtener datos suficientes. Y refinar está precisamente asociada a los procedimientos que ayuden a mejorar el bienestar de los animales, ¿sí? Van a ver que las directrices están más que nada orientadas al refinamiento. Lo que propone es el plan REP, que es precisamente reducir, evaluar y proteger. Entonces, ¿cómo reemplazamos? Bueno, por ejemplo, priorizar la atención veterinaria en terreno para disminuir los traslados de fauna durante rescates, esa es una forma. O reemplazar el trabajo con animales por alternativas que no requieran manipular animales, como por ejemplo hacer muestreos ambientales, seguimientos o controles a distancia. ¿Cómo hacemos la reducción? Bueno, en primer lugar, haciendo caso a la regla básica, que es intentar suspender la mayor cantidad de movimientos de animales posible, ¿sí? Si no es necesario, no lo hagamos ahora, no expongamos entonces a los animales a un riesgo mayor. La otra posibilidad es reducir el número de animales necesarios para el trabajo, limitar el número de personal, ¿sí? O reducir el tiempo de contacto, o sea, que el trabajo se realice en el tiempo mínimo y necesario. Y como les decía, la mayoría están orientadas, las directrices están orientadas a refinar los métodos, precisamente para extremar las medidas que tiendan al bienestar animal, pero de algún modo que garanticen que el personal esté trabajando de manera capacitada, o sea, que esté trabajando bien. Eso implica menos tiempo, menos costos y menor impacto. El segundo punto de este plan REP es evaluar. Y acá lo que propone es una evaluación continua y adaptativa del riesgo, o sea, una evaluación dinámica. Estamos todo el tiempo evaluando qué hacer. ¿Por qué? Porque estamos ante un escenario absolutamente dinámico. Y siempre decidir con argumentos válidos o utilizando el principio de precaución. Y por último, proteger. ¿Sí? Proteger a la fauna silvestre y protegernos a nosotros. Minimizar el riesgo de transmisión y para eso utilizar los equipos de protección personal adecuados. Hay un detalle muy minucioso de todo el equipo de bioseguridad que se puede usar para cada una de las situaciones. Y no solamente está el detalle de, general en estas directrices, sino que también hay varios links a, a grupos de especialistas en particular. Por ejemplo, el grupo de especialistas en primates tiene las indicaciones, las directrices para el trabajo con primates. El grupo de especialistas en murciélagos tiene unas directrices espectaculares que indican cómo realizar el trabajo si es que no queda otra, cómo realizar el trabajo en cada uno de los ambientes, en cuevas, en rehabilitación. Bueno, después hay un montón de declaraciones de zoológicos y acuarios, bueno, muchísima información que está disponible online para todos los que trabajen con fauna silvestre. La clave es saber que el riesgo existe, o sea, no pensar que la fauna silvestre en esta pandemia no tiene nada que ver, o que tuvo que ver al principio y ya no importa. Entonces, en resumen, para terminar esta charla, la clave está precisamente en conservar la biodiversidad, para evitar la emergencia y reemergencia de patógenos y también para evitar el establecimiento de nuevos reservorios. Recuerden ya algunas teorías, como la del efecto de ilusión, hablan de que la alta biodiversidad reduce el riesgo de enfermedad, que por ahí no aplica a todos los patógenos, pero sí a muchos de ellos, y sí sabemos que los ecosistemas saludables redundan en un menor riesgo para la salud de las personas. Por otro lado, proteger a las especies susceptibles, eso redunda en beneficios tanto para las especies como para los humanos.
El hecho de combatir el tráfico ilegal de especies silvestres, tomando medidas globales, prohibiciones y penalizaciones, no solo a la oferta, sino también a la demanda de las especies silvestres. Y fundamentalmente orientar estrategias adecuadas, ¿sí? Estrategias que transmitan un mensaje adecuado, que no sea contradictorio ni contraproducente, sobre todo para proteger estas especies que muchas veces suelen ser el objeto de muchas matanzas y que sabemos que cumplen roles claves dentro de nuestros ecosistemas. Bueno, les agradezco mucho su atención. Voy a intentar dejar de compartir pantalla. Quizás tengo suerte y ya me veo, pero no ocurrió. A ver, ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí, sí, Marcela, te escuchamos bárbaro. A ver. Muy Sigo sin verme, qué lástima. Muy bien, Bueno. pero seguimos sin verte, bueno. Bueno. Cuestiones de la tecnología. Pero se fue bárbaro, se entendió muy bien, yo creo. Fue muy interesante. La verdad que da para seguir escuchando sobre este tema, que me parece que es súper interesante. Y como decís vos, esto da para largo, ¿no? Esto no va a ser el primero ni el último COVID que nos afecte y hay que extremar las precauciones en el trabajo y en la vida cotidiana, ¿no? Sí, sobre todo para nosotros, ¿no? Que trabajamos en contacto estrecho con la fauna. Bueno, personalmente con nuestro grupo trabajamos en contacto estrecho con la fauna y nos hemos replanteado muchísimas cosas para cuando podamos volver a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya muchos grupos están trabajando estos temas y está bueno poder empezar a conversar para que no nos agarre desprevenidos, ¿no? Esto me parece que es clave. Tal cual, tal cual, tal cual. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, está abierto el chat de las preguntas. Creo que fue súper claro, pero si alguien quiere o hacer algún comentario para que se lo podamos leer a Marcela, ya ahí están haciendo comentarios sobre lo interesante que fue la charla, lo pueden hacer. Bueno, y felicitaciones y excelente charla. Todos dicen que fue muy interesante. No sé si esperamos un poquito más, que haya alguno. Si queda grabada la charla, preguntan si la charla está grabándose y la vamos a subir al canal de YouTube de la facultad. Ana, vos ayúdame con ese tema, que sos la que está al tanto. Y aparte invitamos a partir de septiembre tenemos el canal de YouTube, así que invitamos a todos y a todas a suscribirse, porque te llega, cada vez que subimos algo, llega en forma automática, pero sí, vamos subiendo charla a charla en el ciclo de conferencias, así que entre mañana, que es miércoles y el jueves, estará seguramente disponible. Y la verdad, Marcela, primero un agradecimiento muy grande, porque primero que con estas dificultades técnicas uno encima, entre que no es lo mismo estar en una presentación con público, con la dinámica que uno está acostumbrado, además se suma un nuevo inconveniente y la verdad que resultó súper clara, interesante y motivante, ¿sí? La charla y muchos aspectos también que están relacionados con otras charlas que fuimos teniendo en el ciclo, así que se han ido articulando de una forma muchos conceptos, así que me parece que son de un aporte. La semana pasada uno de los oyentes, uno de los participantes contaba que le iba a compartir con sus estudiantes para que tuvieran acceso a estas conferencias, así que creo que
son de máxima utilidad. Así que desde ya, gracias por la predisposición, el tiempo, y lo mismo para todos los que se han sumado a esta exposición, y la verdad, felicitar. Bueno, muchas gracias a todos por estar y por llegar hasta el final de la charla. Y lo que voy a hacer, sí, es dejar disponibles el material que les mencionaba, porque, bueno, estamos temprano, porque muchos grupos todavía no han salido al campo a trabajar, pero esto es algo que en breve va a suceder, entonces lo bueno es, bueno, saber un poco cuáles son las medidas que tendríamos que tomar y, bueno, cómo protegernos y cómo proteger a la fauna. Así que les voy a dejar disponibles estos lineamientos, y seguramente va a salir dentro de poco unos lineamientos nacionales, así que también se los compartiré a la brevedad, que se están trabajando con el Ministerio de Ambiente, el de Salud y el de Ciencia y Técnica. Buenísimo, Marcela. Dejanos también tu mail, puede ser ahí. Bárbaro, perfecto, les dejo todo. Ahí lo anoto en el chat. Claro, anótalo ahí en el chat. Así ya les queda a todos los que estén interesados en tenerlo y en hacer alguna consulta o pedirte el material que estás diciendo, que estás comentando, cuando salga. Dale, perfecto. Es interesante. Perfecto, ahí está. Bueno. El mail para el que lo necesite, para que le interese. Así estamos en contacto. Buenísimo, Marcelo. Bárbaro, muchas gracias. Vamos a volver a invitar seguramente en algún momento para continuar con este tema que es muy interesante. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Ana, ¿quieres decir algo más? Bueno, nos vemos. Nos despedimos y bueno, seguramente esta primera parte del ciclo se está terminando, pero seguramente en breve van a recibir información sobre otro tipo de modalidad de ciclos de charlas, así que bueno, nada, seguimos en contacto con actividades. Buenísimo. Hasta luego. Chao, Marcela, gracias. Chao, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta Adiós. pronto. Y gracias a todos y a todas.